Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Milángela Balsa, soy periodista narrativa, fundadora de historiasdeverdad.info y te acompaño a escribir tus historias reales, ya sean periodísticas o personales, para fortalecer su carácter narrativo y conectar con tu lector. Muy bien, ya llevamos varios videos hablando de cómo escribir historias, ¿ok? Desde cómo nos podemos inspirar para contarlas, hasta qué técnicas narrativas podemos usar para conectar con nuestro lector. Te he dejado casi todas mis herramientas para contar historias, pero digamos en texto plano, ¿ok? Entonces ahora, a partir de este video, te quiero dejar también mis herramientas, pero para pasar tu texto plano al lenguaje de Instagram. ¿Y por qué Instagram específicamente? Bueno, número uno, porque es la red social que más uso, y número dos también porque creo que Instagram es un universo en sí mismo, tiene distintos formatos que podemos aprovechar para darle ese carácter multimedia a nuestras historias. ¿Y por qué debemos comunicar nuestra historia en redes sociales? Bueno, porque hay 3.400 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, así que comunicar nuestra historia en estas plataformas nos permite llegar a nuevas audiencias y es una mayor difusión de nuestro trabajo, ¿ok? Así que bueno, esta va a ser una serie de videos. Específicamente en este video vamos a comenzar hablando de 3 herramientas claves que deberías tener en cuenta antes de comenzar a crear tu historia en Instagram. Ok, antes de comenzar a crear tu historia en Instagram debemos conocer los formatos que nos ofrece esta red social, ¿ok? Es importante para saber después qué formato utilizar o qué historia contar en cada formato. Tenemos, por ejemplo, las historias de Instagram. Estas se caracterizan principalmente por ser instantáneas, pero también por estimular la participación con la audiencia, con los stickers, por ejemplo, de cuestionario, el sticker de encuesta, el sticker de reacciones, el sticker de preguntas abiertas, ¿ok? Se caracterizan entonces por instantaneidad y estimular la participación. También tenemos los videos en IGTV, que ya serían como videos más producidos, ¿ok? Tenemos en el feed, por ejemplo, podemos hacer galería de imágenes hasta de 10 fotos. En el feed también tenemos más espacio para escribir como tal nuestra historia, ¿ok? Para contar nuestra historia, digamos, en palabras. Y también podemos hacer videos de hasta 1 minuto. También tenemos transmisiones en vivo, podemos hacer transmisiones en vivo, y ahora tenemos Reels, que yo los veo como una combinación entre instantaneidad, pero no tan instantáneo como las historias de Instagram, y también un poco videos producidos, pero no al punto tampoco de los videos de IGTV. Creo que es una combinación de ambos. Entonces es importante saber como que qué espacios y qué objetivos podemos aplicar en cada formato para de esa forma tener en cuenta dónde quiero contar yo o en qué formato quiero contar yo mi historia, ¿ok? Por ejemplo, el año pasado hice una historia sobre el Día Nacional del Mate, entonces hablé del mate y usé las historias de Instagram para hacer una parte interactiva, para hablar de cómo preparar el mate, pero lo hice de forma interactiva, como que ¿cómo lo haces tú? Entonces te dejaba opciones, usaba el sticker de cuestionario, por ejemplo, el agua debe hervir, entonces ¿verdadero o falso? Y entonces luego venía otra persona a contarte, no, el agua no debe hervir porque se quema la hierba y tal. Y luego venía otras preguntas y así usaba los stickers de las historias de Instagram para estimular la participación con mi audiencia, y después venían las personas a contar realmente cómo se preparaba el mate. También usé el formato del video en IGTV para contar como que reglas básicas al momento de tomar el mate. No sé, por ejemplo, si dices gracias significa que ya no quieres más mate, o sea, te dan un mate y tú dices gracias, y bueno, para el cebador significa que ya no quieres tomar más mate. Entonces, en ese caso, como yo no quería estimular la participación de la audiencia, sino solamente contar como que cuáles eran estas reglas básicas, entonces usé
el formato de IGTV. También en el feed publiqué una galería de imágenes y también conté o aproveché el feed para ampliar mi historia, para contar mi historia en palabras. Creo que lo que me faltó fue hacer una transmisión en vivo por Instagram, pero bueno, también pude haber hecho una transmisión en vivo, no sé, quizás entrevistando a algún historiador sobre el mate, por ejemplo, y en ese momento todavía no había Reels. Ok, pero siempre y cuando tengamos o manejemos información de cómo son los formatos en Instagram, de esta forma podemos saber según lo que nosotros queramos, entonces saber qué formato usar para contar nuestra historia, ya sea, por ejemplo, estimular la participación con mi audiencia, ya sea, por ejemplo, informar, ¿ok? O ya sea conectar con palabras con nuestra comunidad o con nuestra audiencia, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, vamos ahora con el paso número 2. Ok, como paso número 2 tenemos la pregunta del millón. ¿Qué quiero contar? ¿Ok? Siempre tener claro el para qué de nuestra historia para no perder el foco. Por ejemplo, en el caso de la crónica del mate, mi para qué era contar como que todo este proceso detrás del mate, estas reglas básicas al momento de tomar el mate o cómo se preparaba el mate, porque al ser extranjera pues eran cosas que yo no manejaba, que yo no conocía, que de hecho pasé vergüenza la primera vez que me invitaron a tomar mate porque no sabía eso de gracias, o que cuando te dan el mate pues te lo debes tomar todo y después es que le pasas el mate al cebador. No conocía nada, entonces era contar un poco esto alrededor de esta bebida que para mí era desconocida, ¿sí? Ese era mi para qué de contar esta crónica del mate. Entonces, ese es el paso número 2, siempre tener en cuenta cuál es nuestro para qué de la historia, para no perder el foco. Y también esto me lleva al paso número 3, que en función de eso, en función de cuál es mi para qué de la historia, yo comienzo a investigar, ¿no? Hago mi proceso de investigación y en función de mi proceso de investigación también voy seleccionando entonces cuáles son esas imágenes, elementos gráficos o elementos visuales o elementos audiovisuales, ¿ok? Que debo tener en cuenta para contar mi historia. Hago como una especie de guión, ¿ok? Para que esos elementos no se me escapen. Por ejemplo, con la crónica del mate yo empecé mi proceso de investigación, entonces me di cuenta que había personas que preparaban el mate con la pava eléctrica y otros con la pava tradicional. La pava es, digamos, una especie de jarra, ¿ok? Donde se calienta el agua para el mate. Sin embargo, bueno, ya te comenté que el agua no debe hervir porque si no quema la hierba. Entonces, la pava eléctrica es una jarra que automáticamente te calienta el agua al punto exacto que debe estar para preparar mate. Entonces tú llegas, colocas tu jarra y te puedes hacer distintas actividades en la casa y ya sabes que el agua no se va a calentar más de lo necesario. Mientras que la pava tradicional es como una jarrita de aluminio en que sí debes estar allí al lado de ella pendiente de que el agua no hierva para el momento de preparar tu mate el agua esté bien, ¿sí? Entonces es como que mostrar, si yo quiero hablar de esto, de la diferencia entre pava eléctrica y pava tradicional, entonces ya sé que mínimo, bueno, necesito la imagen del mate, necesito fotos de la diferencia entre una pava eléctrica y una pava tradicional. Necesito incluso imágenes, ¿ok? De personas o videos, ¿ok? De personas preparando el mate con una pava eléctrica o una pava tradicional. Entonces ahí voy anotando lo que necesito. Bueno, ¿qué personas me pueden ayudar para contar esta historia en video? Ok, entonces ya sé que necesito buscar personas. Ya sé que necesito una persona que específicamente prepare el mate con una pava tradicional. Es más común encontrar personas que preparen el mate con una pava eléctrica. Ok, entonces voy anotando, voy haciendo una lista, una especie de guión de elementos gráficos, visuales, audiovisuales que debo tener en cuenta para contar mi historia, porque si luego me voy al trabajo de campo y resulta que no hice este guión, entonces se me pueden escapar otros elementos vitales que serían como que el soporte para contar mi historia a nivel multimedia, ¿ok?
Entonces, siempre y cuando yo establezca mi guión con lo que necesito, con los elementos gráficos, visuales y audiovisuales que necesito, que de todas maneras se puede escapar algo, pero al menos con el guión que tengo ya hecho previamente, son menos las cosas o los elementos que se me pueden escapar, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo un repaso, número 1, tener en cuenta los formatos que me ofrece Instagram para, en función de eso, saber en qué formato quiero contar mi historia, ¿ok? Número dos, saber cuál es mi para qué de la historia, qué quiero contar, no perder el foco, ¿ok? Y como paso número 3, establecer mi proceso de investigación previo para ir capturando, para ir escribiendo, para establecer como una especie de guión de cuáles son esos elementos multimedia, ¿ok? Que debo tener en cuenta al momento de hacer mi trabajo de campo para que no se me escape ninguno, ¿ok? Para que luego al momento de contar mi historia, pues todo me quede según el propósito que yo quiero comunicar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Quiero recordarte que fue una especie introductoria de como herramientas claves que debes tener en cuenta antes de crear tu historia en Instagram. Quiero que me cuentes si te parecieron útiles o qué otras técnicas tomas en cuenta antes de crear tu historia en las redes sociales, incluso si usas otra red social para contar tus historias, ¿ok? Y también quiero recordarte que esto va a ser una serie de videos y que en los siguientes te voy a contar o te voy a dejar herramientas para contar historias específicamente en las historias de Instagram, en los videos de IGTV, en el feed, ¿ok? Y cómo contar historias en cada uno de los formatos de esta red social. Ok, bueno, finalmente quiero invitarte a 3 cosas. 1, preguntar por mi espacio llamado Cita de Historias, que es mi espacio en el que te acompaño a contar tus historias reales, ya sean periodísticas o personales. Está dirigido especialmente a aquellas personas que ya tienen una historia en mente, pero necesitan un acompañamiento en cualquiera de estas etapas. Por ejemplo, un foco de la historia o quizás cómo ordenar la información para comenzar a escribir la historia o cómo seguir desarrollando la historia, cómo usar técnicas narrativas o quizás ya terminaste de escribir la historia y quieres como que otro par de ojos la lea para ver si se cumplió con tu propósito o quizás ya la terminaste de escribir y quieres trasladarla al lenguaje de las redes sociales. Entonces te acompaño en todo ese proceso. Ya sabes, Cita de Historias, te voy a dejar el enlace en la descripción del video. También te invito, número 2, a suscribirte a mi newsletter mensual, ¿ok? Mensualmente reúno 5 crónicas con enfoque social, publicadas en distintos medios y países. ¿Con qué objetivo? 1, con el objetivo de que en medio de las noticias de último minuto no dejes pasar estas historias, pero también con el propósito de que tú también te inspires a escribir las tuyas, ¿ok? Y número 3, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para encontrarnos cada martes en este espacio de inspiración de historias. ¡Mua! Chao, chao y nos vemos en el próximo video.